clase para que queden en el registro. Y vamos a empezar como corresponde mi pastor Máximo. Si nos puede guiar en una oración, amén, de inicio. Amén. Dios me lo bendiga, mi Amén, mi pastor. hermano. Amén. Oramos en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por darnos este tiempo lindo, Señor, en que podemos dedicarlo, Señor, a la instrucción, a la enseñanza, a la formación, que es tan importante, Dios mío, para nuestra vida. Y así poder ofrecer un mejor servicio, Señor, en nuestras labores ministeriales, como hermanos, como pastores, como esposos. Dios mío, oramos en favor de cada uno de aquellos que van a participar, especialmente mi hermano Patricio, quien dirige esta clase, Señor, para que tu bendición, tu gracia le asista, le ayude, le dé esa competencia, Señor, para que nosotros podamos ser enseñados, Dios mío, por tu palabra. Rogamos, como siempre, tu ayuda, tu asistencia, tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya. Dios le bendiga, mi pastor. Ya, hermano, dicho esto, bueno, antes de empezar también, estamos claros, mi pastor Máximo, recuerda que le toca, me parece a usted, el día 20 este otro lunes ya la presentación. Eso le iba a consultar mi hermano. La presentación es durante el horario de clase, ¿verdad? Sí, de todos modos, sí, durante la clase. De hecho, a ver, si me dan un segundito para poder corroborar bien, para que mis hermanos también no se lo olviden. Sí, tengo a mi hermano Alfredo que también lo ve ahí. Recuerde que el día lunes le toca a usted, a mi hermano Sebastián, a mi hermano Cristóbal, a la hermana Pabla, mi pastor Máximo y obviamente mi pastor Francisco, ¿ya? Si no da el tiempo, mi pastor máximo va a ser de 15 a media hora, porque igual como son ya doctrinales, no, en 15 minutos no nos alcanza a impartir nada, así que o va a tener ahí todos los hermanos y los pastores que van a hacer su exposición una media hora, así que para que estén con toda calma, tranquilidad y se pueda también entender las doctrinas, porque ya son doctrinas profundas. ¿Amén? Y dicho Consulta, mi esto, hermano, mi pastor, dígame. disculpe, cortito. A mí usted me entregó la soteriología. Sí, Eh, la consulta es, en la exposición tengo que plantear todas las posturas de la soteriología. exacto. Sí, exacto. O sea, hacer como una pequeña introducción, pero a la que más nosotros lo inclinamos, la que es más Ya, adaptada, ¿no es cierto?, a nuestra línea. Recuerde que, amén. de hecho, mi pastor estaba recién hablando con el rector de la universidad, entonces dejamos bien claro el tema de los puntos. Y gracias a Dios, bueno, la pura base centralizándolo en la sola escritura, tiene la misma línea pentecostal que nosotros, pero es como que le da vergüenza ser llamado pentecostal. Es que lo que pasa en Estados Unidos, el pentecostalismo es muy liberal, ¿ya? Entonces, igual hay que entender que el mismo pentecostalismo que está en Puerto Rico es muy diferente acá, o el que está en África, ¿ya? Entonces, está muy manoseado el tema del pentecostalismo en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, usted ve a un pentecostal y lo ve con chore, aguatapelá, entonces es como súper liberal. Entonces, igual ahí en ese tema hay que saber entender ese tema también. Pero gracias a Dios, en el tema de las doctrinas, hoy día ya zanjamos ese punto. El tema del apostolado nomás, pero del punto de vista histórico él lo toma. ¿Ya? Bueno, el hombrecito ha sido misionero, ha levantado como 20 obras, entonces toda su vida, sus papás son pastores, entonces, bueno, yo le dije, mientras no toquen el tema salvífico, igual le dije entender que nuestra postura no creemos al ministerio apostólico. Y si hay alguno también, tenemos que ver los requisitos bíblicos. Somos bien fundamentalistas, le dije yo. Entonces, esos requisitos bíblicos, bueno, todo esto va a escuchar este video, yo creo. Y todos esos requisitos es bíblicamente nomás, pues si con la pura Biblia nosotros nos vamos. Entonces, quedamos bien, súper bien, así que gracias a Dios no hay ni un tema doctrinal, mi pastor Máximo. Se puede poner, obviamente, adaptando nuestra línea salvífica, ¿no es cierto? Y del libre albedrío, así que ponga nomás la otra postura y se inclina a nuestra postura, no hay problema en eso, ¿ya? Y dicho esto, nos vamos a ir inmediatamente a compartir hoy día, los vamos a ir al libro, ya terminamos el de Judas, al libro del Apocalipsis, un libro pero muy profundo, vamos a hablar harto de interpretación a este libro, ya para poder entenderlo a cabalidad, para que puedan también el día de mañana poder dar, impartir esto y la postura que creemos nosotros, po, y por qué hay tantas posturas. Amén. Y si alguien me ayuda, queridos hermanos, si me dan un segundito, si alguien me ayuda a ver si se ve ya en pantalla, Amén. ya. Amén, sí, mi hermano. Nos vamos a ir hoy día a un libro, pero completamente, para mí, es un libro
aparte que fue el último libro que se escribió, el último, ¿no es cierto?, que se cerró el canon con este libro. Para mí es un libro muy, se puede decir, disculpe la expresión, muy polémico en el sentido de la interpretación, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso en nuestras propias dominaciones evangélicas y pentecostales hay posturas, obviamente no son salvíficas, pero hay posturas, queridos hermanos, que no son basados, por ejemplo, en el mismo tema del rapto pretribulacionalista, ¿ya? Algunos creen que la iglesia va a pasar la tribulación. Por ejemplo, hoy día vamos a dejar bien claro que es tribulación, la gran tribulación y la tribulación. Son tres conceptos y son tres cosas muy distintas. ¿Amén? Así que nos vamos a tomar cuaderno y lápiz y nos vamos a ir de lleno a la hermenéutica de la carta del Apocalipsis. A modo de introducción, el Apocalipsis, ¿ya?, constituye la culminación de la revelación bíblica y el cierre definitivo del canon inspirado, ¿ya? Y no se trata simplemente de un texto escatológico, para que nosotros tengamos bien claro eso, sino también de una obra teológica integral donde converge la cristología. El libro es meramente cristológico porque vemos a Cristo glorificado. También es un libro de eclesiología. Podemos ver el orden ministerial, ¿no es cierto?, los primeros capítulos, cuando Cristo revelado le habla a la iglesia, ¿no es cierto?, a 7 iglesias, podemos ver que plenamente también es eclesiológica la carta. También es soteriológica, para que la anote ahí, y escatológica, ¿ya? O escatológica, en una unidad coherente que revela el propósito soberano de Dios para la historia humana. Ahora, desde sus primeras palabras, Apocalipsis se presenta como la revelación de Jesucristo, ¿ya? Y esto lo encontramos en Apocalipsis 1.1. ¿Quién tiene Apocalipsis 1.1? ¿Alguien me puede ayudar? Vamos a leer y vamos a hacer también preguntas, ¿ya? Porque este ya es bien doctrinal este libro. ¿Quién tiene Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien, no es cierto? Amén, amén, Ya. Sí, mi hermano Samuel, si tiene Apocalipsis 1.1. amén. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya. Esta palabra en griego, para que la note ahí, es apocalipsis, ¿ya? Y significa tomar de lo que está encubierto. Es el significado en griego, para que la noten ahí, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la revelación de Jesucristo, a ver, si me da un segundito. Ah, ya, no hay un problema, mi hermano Alfredo. No, no hay un problema. Ahora, ¿no es cierto?, que significa la revelación de Jesucristo, y así estableciendo su eje central. Ahora, no es primordialmente un libro sobre eventos futuros. Para que notemos esto, aparte que nosotros tenemos la postura futurista, el libro primordialmente no habla tan solamente de eventos futuros, sino sobre la manifestación gloriosa de Cristo. Y ahí anota ahí como Señor juez y rey. Ahora, todo el contenido profético que sigue debe ser interpretado, y esto es muy esencial, hermano, tiene que ser interpretado este libro a la luz, ¿no es cierto?, de la cristología fundamental, ¿ya? Ahora vemos la naturaleza de este libro. El Apocalipsis pertenece al género literario apocalíptico, para que lo anote ahí, es el género literario, ¿ya? Caracterizado por el uso de símbolos, anote ahí, visiones, número y lenguaje altamente figurativos, para que anote eso. Sin embargo, este simbolismo no implica arbitrariamente, ¿no es cierto?, ni subjetividad interpretativa. Por el contrario, sino los símbolos bíblicos tienen raíces profundas, para que usted analice esto igual, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay muchos simbolismos que trabaja a la par con el libro de Daniel y poseen significados consistentes dentro del marco de la revelación progresiva. Recuerden, la revelación progresiva, a todo esto, ¿alguien se acuerda qué significa la revelación progresiva?
Anota al tiro ahí en un cuaderno si la, para que anote qué es la revelación progresiva. Eso necesita, mi hermano amado, aprendérselo, porque nosotros tenemos la Biblia que es futurista en su interpretación profética y progresiva. Ya cuando hablamos, ¿no es cierto?, de una interpretación progresiva, Amén. amén, mi pastor Fernando, lo escucho, mi pastor Fernando. Ya, bueno, cuando nosotros hablamos de interpretación progresiva, es cuando se están ocurriendo, ¿no es cierto? El evento profético no ocurre solamente una vez. Perdón, hermano, parece que estoy teniendo un problema con el audio, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, lo escuchamos bien, mi pastor. Me parece que se le va, se le cae la señal del audio. Mi Ya, pastor. pero yo lo escucho bien, lo estoy escuchando bien. Ya, mi pastor. Amén. ¿Sabe lo que es una, ¿no es cierto?, la profecía progresiva, de interpretación progresiva? Ya, es cuando la profecía se desarrolla, ¿no es cierto?, constantemente. Se cumple, por ejemplo, la destrucción del templo, ¿no es cierto?, que lo vemos en Cristo literalmente, lo vemos en el año 70, ¿no es cierto?, después, y después lo vemos a un acontecimiento futuro. O sea, son tres veces, ha pasado, bueno, han pasado dos veces esa profecía, y ahora lo que va a pasar es la destrucción del tercer templo, ¿no es cierto? Perdón, en el primer templo, ¿no es cierto?, el segundo templo y el templo de Jesucristo. Entonces, esa es una profecía progresiva, ¿ya? Que cuando va, ¿no es cierto?, cumpliéndose en distintos tiempos se puede decir, de la vida de la iglesia, puede decir también, o de los acontecimientos futuros. Eso significa las profecías progresivas, ¿ya? Cumplimiento Entonces, gradual. gradual, muy bien, mi pastor, gradual. Ese también Lo que se el va conociendo con el tiempo, hermano. sí, sí, mi pastor Fernando, muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, que tiene mucho simbolismo, también, ¿no es cierto?, creemos que es una revelación progresiva. Ahora, a diferencia de una lectura meramente alegórica, este estudio sostiene que el simbolismo apocalíptico comunica realidades literarias a través de representaciones simbólicas. Es decir, el lenguaje puede ser figurado por los eventos que describe, si son reales o en muchos casos pueden ser futuros. Anote eso también. Ahora, vemos la importancia teológica del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro aislado, sino punto culminante de una narrativa que comienza en Génesis, mientras el primer libro de la Biblia presenta la creación, la caída y la entrada del pecado. Vemos al Apocalipsis que revela restauración final, la derrota del mal y el establecimiento eterno del reino de Dios. ¿Ya? Y en este sentido, como ustedes ven en pantalla, el libro, ¿no es cierto?, completa las profecías de Daniel, está sobre todo del 7 al 12, para que lo anote ahí. También desarrolla la enseñanza escatológica de Jesucristo, que anuncia en Mateo 24, el 25. También confirma la esperanza apostólica del apóstol Pablo, hablándole a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 5, capítulo 5. Por eso, por lo tanto, este estudio es indispensable para una teología sistemática, equilibrada y completa. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar de los métodos de interpretación, que este es un punto muy bueno, hermano, porque hay muchas, se puede decir, tipos de interpretaciones sobre el libro de Apocalipsis. Obviamente, nosotros vamos a tomar la postura más adoptada y de nuestra línea, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de métodos de interpretación, este libro adopta un enfoque gramático, histórico y literal. ¿Ya? Anote esos tres puntos. El libro de interpretación es un método, ¿no es cierto? Adopta un enfoque gramático, histórico y literal, reconociendo el contexto original del texto y respetando su estructura interna, ¿ya? También, ¿no es cierto? Perdón, se rechaza interpretaciones que espiritualizan excesivamente el contenido
a lo que reduce a eventos pasados, y a eso se le llama preterismo, para que lo note ahí, así como aquellos que lo convierten en una mera representación simbólica o temporal, que es el idealismo, ¿ya? Ahora, en cambio, vamos a ver ahora estas posturas. Anote, por ejemplo, está la interpretación futurista. La mayor parte del libro, sobre todo el Apocalipsis 4:22, describe eventos que aún no han ocurrido relacionados con el tiempo del fin, ¿ya? Está la tribulación, la iglesia será arrebatada antes del periodo de la gran tribulación, ¿no es cierto?, siendo liberada de la ira venidera. Y esto sale en 1 Tesalonicenses capítulo 1:10 y capítulo 5, versículo 9. Y la postura premilenial. Cristo regresa literalmente para establecer un reino milenial en la tierra. Y esto lo vemos en Apocalipsis 20, del 1 al 6. Entonces, estas son nuestras tres posturas de interpretación, ya sea pentecostalismo clásico y evangélico. ¿Ya? Esta es nuestra interpretación futurista, tribulacionalista y premilenial. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito del libro? El Apocalipsis fue escrito en un contexto de persecución, probablemente durante el reinado del emperador Domiciano, cuando la iglesia entraba en presiones políticas, sociales y religiosas. En medio de esta crisis, el mensaje del libro es claro: Dios sigue en control, Cristo reina y el mal será juzgado. Sus propósitos principales de este libro, del Apocalipsis de Revelación, es revelar, número uno, la gloria de Jesucristo, advertir sobre el juicio venidero, consolar a los creyentes perseguidos, exhortar a la fidelidad y la santidad y afirmar la victoria final de Dios. Entonces esos son los principios, ¿no es cierto?, o el propósito, por qué Juan, Cristo se lo revela a Juan y escribe estas cartas, amén, que fueron 7 cartas que también fueron pastorales y eclesiología también, hermano, aplica esas cartas, ¿ya? Vemos también, como modo de introducción hermenéutica, ¿ya? La interpretación, que me da un poquitito, que se me corrió acá un poco la diapositiva, me da un segundito, ya. Cuando nosotros hablamos de interpretación de hermenéutica, ¿ya?, la interpretación del libro del Apocalipsis ha sido históricamente uno de los mayores desafíos dentro de la teología bíblica. Sus riquezas simbólicas, su estructura visionaria y su conexión con múltiples textos del Antiguo Testamento. Recuerde que se toma de Ezequiel también, de Isaías y también de mucho del libro de Daniel. Han dado lugar a diversas escuelas interpretativas, cada uno, ¿no es cierto?, con presupuestos teológicos distintos. Ahora, la hermenéutica como disciplina que estudia los principios de interpretación es fundamental para abordar correctamente este libro. Una interpretación inadecuada no solo distorsiona el mensaje profético, atención a esto, sino que también afecta la comprensión del plan de Dios. O sea, cuando hay otras posturas, otra interpretación, inmediatamente distorsiona, ¿no es cierto?, el propósito del plan redentor de Dios. Por eso es muy esencial que nosotros tengamos nuestras posturas bien claras en el tema escatológico, ¿ya? Y a modo de también, para entender, quiero que anoten, porque esto yo no lo tengo en la diapositiva, para que lo anoten, ¿ya? Para entender, tenemos que entender que la palabra tribulación, la tribulación y la gran tribulación son 3 cosas muy diferentes. Número 1, la tribulación es aflicción, angustia, opresión o sufrimiento. Y esto lo encontramos en Juan 16:33. Mi pastor Jaime, si me puede ayudar con Juan 16:33, por favor. El Tenemos Evangelio, ¿verdad? San Juan 16:33. Ya dice la palabra del Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos claramente, ¿no es cierto?, la palabra aflicción. Y esta palabra, ¿no es cierto?, viene del tilipsi, que significa presión. Entonces íbamos a tener, ¿no es cierto?, tribulación y íbamos a pasar por tribulaciones, ¿ya? Recuerde que la palabra tribulaciones es muy distinta a la tribulación y la gran tribulación. Todos pasamos tribulaciones,
¿ya? También está la palabra la tribulación, y estos son los 7 años finales ante el regreso de Cristo a la tierra, que se le llama también la semana 70 de Daniel. Anote eso, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la gran tribulación, ¿ya? Que son los últimos 3 años y medio, donde ahí Dios derrama su copa, su ira, ¿no es cierto?, los juicios, todo. Pero el proceso de los 7 años aquí en la tierra, literal, es la tribulación, y la gran tribulación es después de los 3 años y medio. ¿Ya? La gran tribulación es un periodo definido de sufrimiento enviado por Dios sobre la tierra para lograr varios propósitos, ¿no es cierto?, de acuerdo al plan escatológico premilenarista. ¿Ya? Mi hermano Samuel, ¿usted sabe qué significa premilenarista? Sí, habla de un periodo antes del milenio. Muy bien. Muy bien. Y ese periodo, ¿no es cierto?, es la segunda, anótelo ahí, la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Ahora también tenemos que entender, y esto es muy necesario, darle la interpretación hermenéutica porque vamos a entender después todo el libro hacia adelante. ¿Ya? Está el día del Señor o el día de Jehová. ¿Ya? Y este es un tiempo que Dios interviene directamente en los asuntos del hombre, especialmente por los juicios, ¿no es cierto?, que Dios va a derramar, pero también como con bendiciones, porque el día del Señor son dos cosas: el día grande y terrible. ¿Por qué es grande? Porque sabemos que Dios se va a manifestar, ¿no es cierto?, y se va a llevar a su iglesia, y después viene un día terrible para la humanidad. Entonces también tenemos que entender eso, qué significa el día grande y el día del Señor. También tenemos que entender qué es la semana 70 de Daniel para poder entender este libro, ¿ya? Y en Daniel 9, del 24 al 27, si mi hermano Samuel lo puede leer, capítulo 9 de Daniel, capítulo 9 de Daniel, versículo 24 al 27. 9 de Daniel, del 24. Al 27. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. Vemos claramente que esta profecía es futurista y progresiva. Se cumplió en Cristo, ¿no es cierto?, después de 400 años, ¿no es cierto?, que habló el profeta Daniel, y después se cumple en un tiempo profético futuro, y eso se llama futurista. Entonces, tenemos que entender que se refiere a los finales, 7 años antes del regreso de Cristo a la tierra, también, ¿no es cierto?, un proceso de Jesucristo, lo literal. Vemos que esa semana es un periodo de 7 años, no 7 días. La iglesia estará en el cielo con Jesús en ese tiempo, y eso hay que entenderlo. También tenemos que entender qué significa la palabra rapto, ¿ya? Y para que lo anote ahí, ¿ya? Este término se deriva de un verbo latino que fue usado para traducir el verbo griego arpás o zarpazo, ¿ya? Que significa arrebatar, ¿ya? Y esto se encuentra, que todos lo conocimos, el texto, ¿no es cierto?, en Primera Tesalonicense 4:17. Por eso él dice luego: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y esta palabra, ¿no es cierto?, arrebatado, viene de la derivado de la palabra latín, ¿no es cierto?, que fue traducida del verbo griego arpas o arpazo, que significa arrebatar violentamente, ¿ya? Y este verbo griego significa secuestrar, ser raptado repentinamente o ser agarrado con fuerza y llevado a un lugar o a otro. Ahora, como cuando Felipe fue arrastrado a otro lugar, ¿no es cierto?, que sale en Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató. Y esa misma palabra se emplea y se juega, ¿no es cierto?, con la palabra arpazo, sacar con violencia, ¿ya?
Esos son los métodos de hermenéutica que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Para poder tener una buena exégesis a la interpretación pretribulacionalista, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de principios generales, también vemos, y aquí vamos a entrar a los principios generales de interpretación, ¿ya? Este estudio reconoce los siguientes principios hermenéuticos fundamentales. Número uno, el método gramático y histórico. El texto debe interpretarse considerando, número uno, su contexto histórico original, su estructura gramatical y la intención del autor. También tenemos la interpretación de este libro literal, que consiste y se entiende literal como el significado natural del texto, también reconociendo figuras literarias con el contexto que lo indica. Ahora, no niega el simbolismo, sino que la interpreta con las bases bíblicas. También tenemos analogía de la estructura. La Biblia se interpreta a sí misma, y todos sabemos eso. No es de interpretación privada. Pero el Apocalipsis se ilumina con el libro de Daniel, Ezequiel y Zacarías, para que lo anote ahí, porque hay mucho simbolismo también y profecías que son paralelas a Apocalipsis. También el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. También tenemos en los principios generales de interpretación, tenemos la revelación progresiva. Dios se revela gradualmente, como dijo mi pastor Fernando, ¿no es cierto? Lo parcial en el Antiguo Testamento significa que se completa en el Nuevo Testamento cuando nosotros hablamos progresivamente. Ya las profecías que se hablaron se cumplen en un periodo determinado, ¿no es cierto? Y también se completan en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de una revelación progresiva también, hablamos también que el Apocalipsis es la culminación, ¿no es cierto?, de todas las cosas, para que anote eso ahí también. Ahora vamos a ver las principales posturas de interpretación de este libro de Apocalipsis. A continuación, veremos y presentaremos los cuatro grandes escuelas interpretativas del Apocalipsis, ¿ya? Y estas cuatro, se puede decir, posturas, están incluso en nuestras líneas de evangélica o pentecostales, ¿ya? Pero aquí siempre vamos a dar la opción que se puede decir más adoptada o la que se cree más por las interpretaciones que hemos dicho, ¿no es cierto?, de la hermenéutica al Apocalipsis o a la escatología. Cuando nosotros hablamos de preterismo, ya vemos una definición que sostiene que la mayoría o totalidad de la profecía del Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado, especialmente en el siglo I. ¿Y cuáles son las variantes? Preterismo parcial, que algunos creen que los eventos futuros, ¿no es cierto?, como la segunda venida y juicio final, ¿no es cierto?, se cumplieron en un momento, y también está el preterismo total, que todo ya se cumplió. O sea, ellos dicen que literalmente todo el Apocalipsis ya se cumplió. Y la mayoría de la iglesia, bueno, entre todo, ahora están creyendo algunos católicos, creen que no, que ellos son como más, se puede decir, de una postura más parcial, que piensan que hay algunos eventos que faltan que pasen, pero la mayoría de la iglesia católica, ellos piensan que todo ya se cumplió, ¿ya? Y esta interpretación clave, ¿no es cierto?, la ven como la gran tribulación, que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Y quién fue el anticristo? Ellos dicen que fue Nerón, el imperio romano o Nerón. Ellos dicen que ya pasó ya el Apocalipsis. Pero ¿cuál es el problema de esta interpretación de preterismo? Reduce el carácter futuro número uno del libro. También dificulta la interpretación literal de Apocalipsis 19 al 22. ¿Por qué? Porque está el gobierno teocrático en Cristo. Y lamentablemente Jesucristo no está gobernando en lo literal. Entonces inmediatamente se cae esa postura de preterismo. Amén. También el problema de ello es en su forma extrema. Niegan eventos centrales del futuro. Por ejemplo, el milenio, el anticristo. Bueno, ellos dicen que el anticristo fue Nerón, pero por las cualidades como el Apocalipsis Juan lo describe, obviamente los tiempos cronos son muy diferentes a lo que ellos vivieron en el primer siglo. Entonces, inmediatamente, bajo esa primicia, se cae, ¿no es cierto?, esta postura de los preterismos. También hay otra postura, que es la postura historicismo.
interpreta en su definición Apocalipsis como una descripción simbólica de toda la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el fin. Por ejemplo, ellos ven sellos, trompeta y copa, ven como eventos históricos progresivos, ¿ya? Que durante este periodo de 2000 años, ¿no es cierto?, estos eventos están surgiendo o han surgido. Por ejemplo, el papado ha sido identificado como el anticristo en esta visión. ¿Y saben quién son los historicismos? La mayoría que todos conocemos también, ¿no es cierto?, algunas posturas como los testigos de Jehová, otras también sectas que han salido que creen que, ¿no es cierto?, lo asemejan también a que el papado, ¿no es cierto?, se identifica como el anticristo. Y recuerde que esta es una visión que de hecho muchos yo también la creía, hermano, que el anticristo iba a ser del mismo papa, pero no, después vamos a ver detalladamente eso, porque ahí claramente está hablando de un sistema babilónico, está hablando de un poder político, social, y para ser anticristo no tiene que ver nada o no quiere nada que se llame o atribuya algo a Cristo. Y obviamente los católicos, igual sea como sean, tienen una postura cristocéntrica, son de hecho trinitarios también. Algunos de ellos son muy trinitarios. Entonces, tenemos que sacar eso, hermano. Si usted piensa que es el Papa el anticristo, está completamente mal, porque ellos creen en Cristo, independiente, aún así que tengan sus dogmas, se guíen por magisterio, por, ¿no es cierto?, tradición humana, ellos creen en Jesús. Entonces, no podemos ver, esa es una interpretación de historicismo nomás, ¿ya? Yo por lo menos yo lo creía desde un principio así, que el Papa iba a ser el anticristo. Y muchos católogos muy conocidos, sobre todo de nuestras líneas y que han estado en Chile, que han estado en nuestra iglesia, también han dicho en un principio que es el papado, ¿no es cierto? O el papa creen que fue el anticristo, el falso también. Bueno, con esa identidad del anticristo dicen que puede ser el papa, ¿ya? Pero ahora, ¿cuál es el problema de los historicistas? La alta subjetividad, interpretaciones que cambian según la época, porque ellos piensan que se está cumpliendo, ¿no es cierto?, el Apocalipsis, hasta hoy se sigue cumpliendo ciertas cosas. También la falta de consenso histórico. Ni siquiera la iglesia primitiva, ni siquiera en los años 300 eran la mayoría historicistas, sino que también ellos eran futuristas. Entonces, podemos ver claramente que esta postura de historicismo está completamente desviada, ¿no es cierto?, de la postura apocalíptica. Como número 3, vemos al idealismo o simbolismo. Anota ahí. En definición, ve el Apocalipsis como una representación simbólica atemporal de la lucha entre el bien y el mal. ¿Y cuál es su enfoque? No hay cumplimiento literal específico. Todo representan principios espirituales, o sea que todo esto espiritual no se ve. ¿Y cuál es su aporte? Solamente que ellos destacan verdades espirituales profundas. O sea que eso es solamente el punto a favor que tiene el idealismo, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Número uno, niega eventos históricos reales y futuros. ¿Por qué? Porque hay un reino milenial que es literal. Y así no creemos la postura pretribulacionalista, ¿ya? Y ellos dicen que es meramente algo espiritual en Cristo. O sea, como Cristo vino a nuestro encuentro, ahora Cristo vive en nuestra vida, ¿no es cierto? Ellos piensan que ese es el gobierno, es algo espiritual. Pero ¿cuál es el problema? Niegan, ¿no es cierto?, el evento histórico, debilita la escatología concreta, ¿ya? Entonces esos son los dos grandes problemas que tiene esta postura. Tenemos por otro lado, ¿ya?, que es la postura más adoptada, ya lo puse entre comillas, y cuando yo voy a presentar en la teología, vamos a presentarlos de esta forma. Los que van a ser el día de mañana, se puede decir, las posiciones, pónganle la postura adoptada, ¿ya? Ahora, el futurismo, nosotros somos futurismo, ¿ya? La definición sostiene que Apocalipsis 4 al 22 describen eventos futuros que ocurrirán antes, durante y después de la segunda venida de Cristo. Y la estructura la podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, pasado, fue la visión de Cristo, o sea que le habló literalmente a 7 iglesias, ¿no es cierto? Y el mensaje espiritual, en el contexto de interpretación espiritual, es para este tiempo también esos mensajes, ¿no es cierto? Los vemos
El presente, del 2 al 3, vemos el presente de la iglesia, o sea, en el gobierno actual de ahora, y del 4 al 22 vemos también el futuro. O sea, que todo eso no ha pasado. Nosotros estamos, pasado el capítulo 1, ¿no es cierto?, la revelación directamente, literalmente con Juan, estamos en el proceso del 2 al 3, ¿no es cierto?, ya del 4 al 22 son profecías del futuro. ¿Cuáles son las características esenciales? Interpretación literal consistente, anote eso ahí. Cumplimiento futuro real y relación directa con Daniel y las profecías mesiánicas. Y esa es nuestra postura que adoptamos, ¿no es cierto? Nosotros somos futuristas. Ahora, y aquí vamos a entrar a las posiciones escatológicas, que esto también es muy importante, porque aquí usted se va a dar cuenta que aún así algunos son futuristas. Recuerde que la mayoría son todos futuristas en el ámbito pentecostal y evangélico, son todos, pero aquí es donde viene el problema de algunos. Dentro del futurismo existen, ¿no es cierto?, muchas, se puede decir, posiciones escatológicas, ¿ya? Por ejemplo, está la posición sobre el rapto. Vamos a ver esa postura. Y están los pretribulacionales. Y esa es la postura adoptada. ¿Qué quiere decir adoptar? Lo que creemos nosotros. La iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Recuerde que la gran tribulación es el proceso después de los 3 años y medio. Anote eso. Que la iglesia no pasará la tribulación. Por eso decimos que somos pretribulacionalistas, no gran tribulacionalistas. Somos pretribulacional. ¿Ya? La iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Ponga ojo ahí. Antes de la tribulación, no de la gran tribulación. Basado en Primera de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. ¿Ya? Esa es nuestra posición adoptada. Después tenemos la MIT, que significa mitad de tribulación. A la mitad de la tribulación, ellos dicen que vienen, ¿no es cierto?, viene el rapto. Y están los post-tribulacionalistas, que es después de la tribulación, ¿ya? O sea, ellos quieren decir que después cuando empieza, ¿no es cierto?, la gran tribulación, viene Cristo. ¿Ya? ¿Están entendiendo el tema de sobre la tribulación y la gran tribulación? Yo creo que todos entendemos ese concepto, ¿no es cierto? Que aquí sale el problema de algunos. De hecho, hay un pastor evangélico de España, ¿ya? Que le enseña que la iglesia va a pasar la tribulación. Y a eso se le llama mid-tribulación, que es a la mitad de la tribulación. Están los post-tribulacionalistas, que son después de la tribulación, o sea, en el periodo entrando a la gran tribulación. ¿Ya? Yo quiero que eso nosotros los escribamos, podamos analizar y absorber estas tres posturas. ¿Ya? Ahora, también hay posturas, hermanos amados, sobre todo futuristas. Recuerden que nosotros somos futuristas, ¿ya? Pero está, ¿no es cierto?, está la posición escatológica, ¿ya? Y ahora están las posiciones sobre el milenio, que también aquí hay otra confusión. También los futuristas creen. Y está el premilenialismo, ¿ya? Y ese es el adoptado. Nosotros somos premilenialistas, ¿ya? Cristo regresa antes del milenio y ahí después, ¿no es cierto?, viene el reino literal de los 1000 años. También están los amilenialismos, ¿ya? Y ellos dicen que el milenio es meramente simbólico. Y están los postmilenialismos, para que lo anote ahí. Postmilenialismo. El reino se establece progresivamente antes del regreso de Cristo. De hecho, la mayoría de los neopentecostales, ellos dicen que Cristo, ¿no es cierto?, el reino ahora, ellos dicen que el reino ahora está siendo instalado. Imagínense, de la misma línea pentecostal, se puede decir liberal, están enseñando de que no, Cristo reino now, ahora. Ellos dicen que ahora Cristo está reinando los 1000 años, y eso no es, hermano amado, una postura adoptada, ¿ya? También vemos la justificación, entonces, del enfoque adoptado en las tres tipos de interpretaciones, ya sea hermenéutica del Apocalipsis,
la interpretación escatológica, ¿no es cierto? Y la interpretación milenialista, que podemos decirle. Entonces, ¿cuál es el estudio adoptado a una buena postura? Somos futuristas, anote eso, somos pretribulacionalistas y somos premilenialistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas razones y esas son 5 las razones. ¿Cuáles son? Las más coherentes, ¿no es cierto? Es que son de textos literales, continuidad, perdón, con profecías de Daniel. También vemos distinción entre Israel y la iglesia y también vemos cumplimiento a un pendiente de eventos globales y armonía con el resto del Nuevo Testamento. Por eso entonces creemos esta postura. Número 1, coherencia literal del texto. La continuidad con las profecías de Daniel, la distinción entre Israel y la iglesia, cumplimiento aún pendiente de eventos globales y armonía con el resto del Nuevo Testamento. Ahora mi pregunta, no sé si está bien la postura que ustedes creen, la creen bien basado a la interpretación como vamos a ver el Apocalipsis, o hay alguien que quizás tenga una duda. Recuerde que hay una postura fatalista igual, hermano, ¿ya? Sobre todo los calvinistas que tienen esa postura fatalista que ellos dicen que incluso niegan el rapto, hermano. Recuerden, hay una postura futurista, hay una postura escatológica, incluso distintos tipos de posturas sobre el milenialismo. Entonces aquí estas son las justificaciones del enfoque adoptado a lo que cree la universidad y cómo vamos a ver el Apocalipsis, ¿ya? Entonces, en los principios interpretativos aplicados en este libro del Apocalipsis, este estudio seguirá, y más vamos a verlo, interpretación literal cuando sea posible, interpretación simbólica cuando el texto lo indique, y vamos a verlo exegéticamente, contexto bíblico como autoridad final y también Cristo como centro de toda interpretación. Conclusión a la hermenéutica. El Apocalipsis no es un enigma indescifrado, sino una revelación ordenada que requiere una interpretación disciplinada, reverente y bíblicamente fundamentada. Entre las múltiples posturas existentes, el enfoque futurista, pretribulacionalista y premilenial ofrece el mayor coherencia exegética, permitiendo una lectura que respeta tanto el lenguaje simbólico como la realidad literaria de los eventos proféticos. ¿Ya? Y el propósito también final de este marco hermenéutico no es solo establecer una metodología, sino asegurar que la interpretación conduzca a una comprensión fiel del texto y a una vida transformada por la verdad revelada. Amén. Y aquí vamos a detenerlo, porque igual quiero otra vez pasarlo, y acá están los términos para entender. La tribulación, lo vuelvo a decir, es la aflicción, angustia, opresión o sufrimiento, y esto lo vemos como en el texto que leyó el hermano, Juan 16:33. Estas cosas he hablado porque en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y esa palabra aflicción, ¿no es cierto?, viene angustia, opresión en la etimología del griego que significa tribulación, o sea, todos vamos a pasar tribulación, ¿ya? Ahora, la tribulación, para que ustedes vean conmigo en pantalla, la tribulación son los 7 años finales, ¿no es cierto?, antes del regreso de Cristo o en la segunda venida, ¿no es cierto?, que se le llama también la semana 70. A eso se le llama tribulación, a esos 7 años, ¿ya? Y la gran tribulación son los últimos 3 años y medio antes de que Cristo regrese a la tierra. Y el gran dilema está en estos 3 años y medio, que hay muchas posturas sobre el arrebatamiento. Lo vuelvo a repetir, el día del Señor o de Jehová, ¿no es cierto? Lo vemos claramente que es un tiempo de Dios que interviene, queridos hermanos, interviene, ¿no es cierto?, directamente en los asuntos del hombre, especialmente por el medio del juicio, pero también como bendiciones. Se usa a menudo en la Biblia para describir el juicio y la ira de Dios derramada sobre el mundo entero, el periodo de la tribulación, y a eso se le conoce como el día del Señor o de Jehová. Ahora, el mensaje de Joel se centra en lo que se llama el día de Jehová. Y si alguien me puede buscar Joel 1.15, si me pueden ayudar con Joel 1.15.
¿Quién tiene Joel 1:15? Amén, mi hermano Amén. Mauricio. Amén. Amén, mi pastor. Leo, mi hermano. Joel 1:15. Sí, Habla el día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. vemos claramente que ahí hay el día del Señor o el día de Jehová. Claramente el día del Señor es un tiempo de intervención, para que lo anote ahí. Y es una intervención directamente de Dios y el hombre, o la nación, o cómo Dios va a actuar en ese tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice Joel mismo, mi pastor Máximo 2:1? Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ya. Entonces es un tiempo cuando se escribe o interpretamos el día del Señor, eso meramente habla a juicio, ¿ya? Igual que están los ayes o los hay, todo eso son los juicios. Después también, si lo vemos en Joel 2:11, 2:31 y 3:14, habla claramente del día de Jehová. El día del Señor se refiere entonces al momento del juicio, cuando el Señor aplica la recompensa, ¿no es cierto?, y los castigos. Y esto tenemos que entenderlo, hermano, sobre la semana 70 de Daniel. ¿Ya? Muchos, algunos no piensan que es algo literal, algunos piensan que es algo como un idealismo. No, esto es meramente futurista, hermano. Y lo leyó mi hermano, ¿no es cierto? Basado en Daniel 9, 24, 27, que las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y ungir la visión y la profecía, ¿no es cierto? Y ungir a los santos de los santos. Sabes, pues, ¿no es cierto? Y entendiendo que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jesús, Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. ¿Ya? Y a esto se le llama el periodo de la gran tribulación, para que lo anotéis, la tribulación, ¿ya? Y dicho esto, nos vamos a ir inmediatamente, hermanos amados, acá al Apocalipsis capítulo 1. Vámonos todos con la Biblia, ¿ya? Porque aquí vamos a entrar de lleno a este libro, para que ustedes vayan anotándolo, ¿ya? Para que vamos viendo inmediatamente el libro del Apocalipsis, ¿ya? El autor, obviamente, yo por tiempo no alcancé a hacer la diapositiva, hermano, ya, pero vamos, yo tengo el estudio acá. Ya, Juan, al autor, ya, ya la iglesia primitiva y la iglesia, queridos hermanos, ¿no es cierto? Se puede decir del primer siglo hasta el año 300 antes de Constantino, no hubo nunca un problema sobre el tema de la autoría de este libro. ¿Por qué? Porque vemos claramente, ¿no es cierto? Si me da un segundito que se me... Ahí está. Vemos claramente, ¿no es cierto?, que Juan, ¿no es cierto?, estaba en la isla de Patmos, y vemos ya que, por ejemplo, Juan fue el último de los apóstoles. Claramente vemos la revolución, ¿no es cierto?, que Juan se le da sobre lo que dice el capítulo 1 al 4. ¿Quién me puede leer Apocalipsis, capítulo 1 al 4? Apocalipsis, capítulo Amén. 1 al 4. ¿Qué dice? Amén. Sí, La amén. revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Amén. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, Gracias a vos. amén. Hasta el Entonces, muy bien, mi hermano. Hasta ahí está súper bien. Entonces vemos claramente la autoría de Juan, que no hay ni siquiera la alta crítica se ha ido en contra de la autoría de este libro, ¿ya? Sino que es atribuible 100% al apóstol Juan, el mismo que escribió, ¿no es cierto?, el Evangelio de San Juan. Este libro, para que lo anotéis, se escribió entre el año 90 y 96 después de Cristo, ¿ya? Cuando nosotros vemos el propósito del libro de Apocalipsis, vemos tres, ¿no es cierto?, propósitos triples.
Número uno, para que lo anote ahí, la carta, ¿no es cierto?, va dirigida a las 7 iglesias, y esto lo vemos, es muy necesario esta estructura de este propósito, ¿ya? A las 7 iglesias, ¿no es cierto?, que estaban en Asia Menor, y esto lo vemos del capítulo 2 al 3, porque es muy necesario que anote eso. También vemos en el propósito en vista de la oposición de la persecución debido a la designación que el emperador Dominiciano hizo de sí mismo como un dios. Recuerde que él se creía Dios Dominiciano. Y recuerde que con Juan, cuando estaba en la isla de Pasmo, ¿no es cierto? Que algunos piensan que estuvo Juan en una cárcel en Pasmo. No, él fue, hermano, por causa, ¿no es cierto?, del Evangelio, fue, se puede decir, deportado. No hay ni una, se puede decir, a ciencia, ni siquiera teológicamente podemos decir que estuvo en la cárcel, sino que él fue, ¿no es cierto?, a ese lugar, lo fueron como un poquito más a tirar, pero no dice el contexto que estuvo en una cárcel, ¿ya? Dice que fue claramente, ¿no es cierto?, fue deportado a la isla de Pasmo. Finalmente también se escribió para dar a los cristianos, a todas las generaciones, la perspectiva de un Dios sobre su abierto conflicto, ¿no es cierto?, con las fuerzas de Satanás, también intensa oposición de parte del mundo, ¿no es cierto?, y también el resultado futuro de la historia. Entonces, esos son los 3 propósitos elementales de esta carta. Y a modo del capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo a modo de introducción, estructura y exégesis, los vamos a ir analizando cada versículo, hermano, ¿ya? El primer capítulo del libro del Apocalipsis constituye la puerta de entrada a toda la obra y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, un compendio teológico de enorme densidad doctrinal. Aquí no solo se presenta el origen de la revelación, sino también su propósito, su autoridad, su carácter, ¿no es cierto?, el carácter profético, sobre todo la manifestación majestuosa de Jesucristo glorificado. Y recordemos que en el capítulo 1 se debe leer con reverencia porque el mismo apóstol Juan nos ofrece, no ofrece una simple introducción literaria, sino una apertura solamente al drama final de la historia redentora. Recuerde que Jesucristo ya estaba glorificado, no fue el Jesucristo, se puede ser histórico o encarnado, sino que era el Cristo glorificado, ¿ya? Y desde esa perspectiva exegética tenemos que analizar Apocalipsis 1, que cumple una función programática, que contiene el prólogo, ¿no es cierto?, el saludo apostólico, una doxología cristológica, la proclamación del retorno de Cristo, la autoidentificación divina y la visión inaugural de Cristo resucitado y exaltado. ¿Ya? Por eso él dice en Apocalipsis 1.1, como leyó mi hermano, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí quiero entrar a modo de pregunta, que yo creo que hay varios, mis pastores han estudiado la escatología igual. ¿Qué significa la palabra revelación? Si alguien me quiere ayudar en eso, hagamos dinámica la clase. No hay nadie que quiera contestar qué significa la palabra revelación, los encuentros que están, mi hermano Samuel. La Descubrir el velo, manifestación, ¿Perdón? la manifestación, No. ¿no? O correr sea, el velo. exacto. Ya. Eso significa, mire, la palabra revelación proviene del griego, apocalipsis, que lo anote ahí, lo había dicho, compuesto, es una palabra compuesta, recuerde, apo, que quiere decir separar, y calipsi, que significa velo, o sea, sacar o quitar el velo, para que la anote ahí, ¿ya? La revelación, lo voy a decir de nuevo para que Bien. la anote, proviene directamente del griego. Recuerde que Juan escribió en griego, ¿ya? Y esta palabra lo escribió así literalmente Juan, apocalipsis, con U, apocalipsis, en griego, ¿ya? Y es una palabra compuesta de apo, que significa separar, y calipsis, que significa velo o cubrir. Es quitar el velo, desvelar también le puede poner ahí como sinónimo. O también como sinónimo le puede poner manifiesto,
¿ya? Y en lo literal significa solamente quitar el velo. Y en el uso bíblico, para que lo anote ahí, el uso bíblico es principalmente describe la revelación o la manifestación de Jesucristo, así se le llama teológicamente. En el uso bíblico, principalmente se describe la revelación o manifestación de Jesucristo. Ahora hay un término bien secular para esta palabra Apocalipsis, que fue muy secularizada esta palabra también, ¿ya? Apocalipsis, literalmente alguno en lo secular es como desastre, destrucción, ¿ya? De hecho, la misma gente impía tiene como un rechazo a esta palabra, hermano. Se ha dado cuenta, uy, no me hablía, porque algunos en el mundo dicen, no, no me hablís de Apocalipsis. Incluso en otra iglesia dice, no, no me hablen del Apocalipsis. De hecho, es más, hermano, y aquí vamos a detenerlo un poquitito. Yo sé que está mi pastor aquí, Fernando Fierro, mi pastor Máximo. Por ejemplo, lo he escuchado incluso en muchas iglesias evangélicas que dicen que no toman mucho, no predican del Apocalipsis. Ahora, ¿es necesario predicar del Apocalipsis y enseñar del Apocalipsis? Una pregunta para mis pastores. Ahí está mi pastor. Mi hermano Patricio, cortito, bueno, la Biblia nos manda a nosotros, los pastores, los que predicamos, a anunciar todo el consejo de Dios. Eso es lo primero. Exacto. Y obviamente que tenemos que predicar de Apocalipsis porque como lo hemos estado hablando todo este momento, es un acontecimiento futuro en los cuales también la iglesia está presente, por ejemplo, el arrebatamiento. eh, Hablamos nosotros permanentemente de lo que es la apostasía, que va a tener el clima con el anticristo, lo que va a suceder con Israel durante el periodo de la tribulación, y así distintos acontecimientos sociales y también con los cuales tiene que ver la iglesia, porque también está la segunda venida de Cristo, el periodo milenial, o sea, obviamente la iglesia, los pastores tenemos que conocer, manejar y enseñar todas estas temáticas que están ahí expresas en el libro de Apocalipsis. Amén, muy bien, muy buena intervención, mi pastor Máximo. Sí, hermano, porque por ejemplo, cuando usted diga o escuchen que no hay que hablar del Apocalipsis, y sabe por qué muchos no quieren dar el estudio, mi pastor, del Apocalipsis, que como son temas simbólicos, escatológicos, ¿no es cierto?, eventos futuros, por miedo a equivocarse, algunos no predican, ¿ya? O algunos no, incluso yo he escuchado, hermanos, así literalmente mis pastores, que no lean el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es muy contradictorio, muy confuso, pero claramente el apóstol Juan en una de las escrituras, versículos más adelante, bienaventurado aquel que guarda las profecías de este libro. Entonces, mire, número uno, nosotros somos bienaventurados cuando nosotros no estudiamos, ¿no es cierto?, exegéticamente, obviamente, el Apocalipsis. También como número dos, tenemos que entender que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El libro no es solo sobre el fin, sino que habla también de la glorificación de Jesucristo como Rey de Reyes y el papel, ¿no es cierto?, certero en el plan divino, que Él es el consumador de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros escuchemos a alguien decir que no es necesario o que no se hable del Apocalipsis, que un pastor diga que no, a los predicadores que no se hable del Apocalipsis, obviamente igual voy a entender la otra postura, si no está preparado el hermano y no tiene bien el principio de interpretación, ¿no es cierto? El principio de la interpretación escatológica del Apocalipsis, mejor no se meta a esa área. Pero en sí, Dios nos llama a nosotros a guardar las palabras de esta profecía. Por ende, a nosotros no nos tiene que causar miedo este libro, a nadie le tiene que causar, a la gente que no conoce nomás. Porque recuerde que el Apocalipsis, se puede decir, para los del mundo, es como que si le estuvieran diciendo, no sé, juicio, como que le estuvieran, y no es todo juicio, sino que vemos inmediatamente a Jesucristo glorificado, y eso es lo más lindo, y eso es lo más glorioso, que aquí no le está hablando el Jesucristo histórico ni encarnado, sino el Jesucristo glorificado. Entonces, no tenemos por qué nosotros, se puede decir, asustarnos con esta epístola o no dejar que, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho que uno tiene que prepararse para poder exponer una temática. También nosotros tenemos que
¿no es cierto?, que predicar el Apocalipsis fundamentalmente, porque también revela, ¿no es cierto?, mensajes de esperanza y de victoria. De hecho, vemos claramente el sufrimiento de la iglesia y también, ¿no es cierto?, las promesas que Dios le hace o Jesucristo le da, ¿no es cierto?, a la iglesia que perseveren o a la iglesia, ¿no es cierto?, que pasen este momento de tribulación, porque ahí hay otro tema, y este pastor evangélico de España dice que la iglesia va a pasar la tribulación. Vemos claramente que él no ha sabido entender, ¿no es cierto?, el principio gramatical del Apocalipsis. No, él no sabe hacer la diferencia entre la tribulación, la gran tribulación y tribulaciones. Entonces, nosotros a través de las tribulaciones que está en el Apocalipsis también entendemos el mensaje de esperanza y de victoria. Y más que en todo también vemos el llamado a la fidelidad, que si hacemos en el contexto de las iglesias, Dios siempre llama a la fidelidad y es un diseño, ¿no es cierto?, que fortalece a la iglesia en tiempos de tentación, también de luchas espirituales. Por eso también tenemos que entender que se tiene que predicar también por el contexto del fin de los tiempos, como decía nuestro pastor Máximo, porque habla de lo futuro, revela eventos proféticos, habla de la segunda venida de Cristo, habla de una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, no podemos por nada del mundo no predicar o asustarnos, ¿no es cierto?, de esta carta, que para mí es una de las cartas más bellas. Obviamente, aquel que no entienda, lo vuelvo a reiterar, mis queridos pastores, hermanos, líderes, que no tenga, ¿no es cierto?, definida su postura, se le va a complicar. Pero ya vimos, ¿no es cierto?, el contexto, se puede decir, hermenéutico, gramatical, histórico, futurista. O sea, ya estamos entendiendo que se lo va a hacer más fácil también poder entender también el Apocalipsis más adelante. También, ¿por qué tenemos que predicar el Apocalipsis? Porque es la palabra de Dios autorizada, ¿ya? Y es parte integral de los 66 libros, hermanos. Por ende, como dijo mi pastor Máximo, que toda la Biblia, toda escritura, ¿no es cierto?, es inspirada por Dios. O sea que está la voluntad divina de Dios narrada y estipulada, ¿no es cierto?, en este libro, su plan divino. Entonces, por eso tenemos que predicar, porque es palabra auténtica, ¿no es cierto?, directamente divina, dada por Jesucristo. Y también porque siempre se dice también que este libro desenmascara el mal, ¿ya? Ayuda a los creyentes, ¿no es cierto?, a identificar y a resistir también lo que es mundano y las falsas doctrinas. De hecho, también el libro de Juan, aún así en el Apocalipsis, se da cuenta, y recuerde que el 70% también del Nuevo Testamento habla sobre de la perspectiva de cada libro, como lo vimos panorámicamente, habla sobre los falsos maestros. De hecho, a dos iglesias Jesucristo revelado, tú que, como diciendo, tengan cuidado. Ya estaban los nicolaítas, ¿no es cierto?, los de Balaam, incluso Jezabel. Entonces vemos falsas prácticas también que ahí más adelante después vamos a ver eso. Entonces se da cuenta que es muy necesario predicar del Apocalipsis, sobre todo nosotros los que estamos a ese gran privilegio de pregonar en nuestro altar la palabra, ¿ya? Entonces, siempre con ojos de altura, en el sentido cuando uno desconozca, se puede decir, la postura que creemos nosotros. Ahora, sobre el tema de las preguntas, yo quiero sean bien sinceros, queridos hermanos, ¿entendieron bien las posturas, no es cierto? ¿Están bien de acuerdo a esas posturas? Mi pastor Jaime, mi pastor Josué, Sí, Dios me lo cierto. Amén, bendiga. hermano. Claro que sí. Gloria a Amén. Dios. Sí, está bien la postura, pastor Fernando, que esa es la postura pentecostal clásica, Amén, hermano Patricio. ¿ya? Se dieron cuenta que en la misma, se puede decir, interpretación hermenéutica futurista, se dieron cuenta que hubo también, hay otros, se puede decir que están de otro enfoque, ¿no es cierto?, la interpretación. Yo quiero igual que quede bien claro esto y entendamos la definición de cada postura. Recuerde que hay dos posturas que son de premilenialista también. Nosotros somos pre. Bien con eso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a seguir. Hermano, yo por tiempo me van a perdonar, no pude hacer la diapositiva del primer capítulo del Apocalipsis. Yo tengo mi libro acá, ya que después le voy a mandar una fotito con los índices, que es un libro, obviamente 100%, mi hermanos amados,
exegético, ya de una perspectiva pretribulacionalista y futurista, ya. Y este libro, yo hasta el día de hoy no he visto un libro así, hermano, ni no es porque me haga propaganda, sino porque siempre exponen varias, yo igual me pongo las posturas, pero es 100% una postura pretribulacionalista y futurista, ya, para que ahí yo después se la voy a mandar al grupo. Entonces, la palabra griego apocalipsis, ¿no es cierto? Que es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Que significa ocultos, también se puede decir. Ahora, la frase de Jesucristo puede entenderse en dos sentidos complementarios. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer el capítulo 1 mejor, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿ya? Y aquí vamos a, yo también tenía el del tema de los siervos, pero lo vamos a hablar el otro miércoles, ¿ya? Las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿ya? La frase de Jesucristo puede entenderse en dos sentidos complementarios. En primer lugar, es la revelación que procede de Jesucristo, que es su mediador, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, la revelación cuyo, ¿no es cierto?, contenido central es en Jesucristo en sí. Por eso es un tema supremo. Ambas ideas son verdaderas. Cristo en tanto el revelador como el revelado, también el libro manifestando, ¿no es cierto?, su gloria, su señorío, su juicio y su victoria final. Luego dice que esta revelación Dios la dio, ¿no es cierto? Y aquí hay que observar también el orden de mediación del Padre, el Hijo, ¿no es cierto? Del Hijo al ángel, también del ángel al Juan. Entonces vemos claramente también hay una distinción entre cómo fue, ¿no es cierto?, esta revelación de Juan a los siervos de Dios. Esta estructura no implica inferioridad esencial del Hijo, sino que economía revelacional dentro del plan divino. Y aquí yo quiero hacer una pregunta basado a esto. Jesucristo, queridos hermanos, pastores, esta es una pregunta para el que quiera responder, ¿ya? ¿Jesucristo es inferior al Padre? No, hermano Patricio, porque son los tres coiguales. Muy bien, mi pastor. Mire, en la postura de encarnación, Jesucristo cuando vino, Dios le preparó un cuerpo, obviamente vemos sometimiento a una autoridad, ¿ya? Pero como dijo mi pastor, nosotros no podemos decir que Jesucristo es menor, ni que Dios, el Padre, es mayor y que después viene el Espíritu Santo. Cuando Cristo muere, ¿no es cierto? Perdón, cuando Cristo asciende a este mundo, Jesucristo muere, entrega su vida inmediatamente al momento de ser glorificado, tiene la misma esencia, la misma cualidad. Recuerde que cuando Jesucristo vino en cuerpo, Dios le preparó un cuerpo, dice claramente la Escritura que se despojó. ¿Y de qué se despojó? De su deidad en cierta forma, porque él fue tuvo que ser 100% hombre y 100% Dios, ¿ya? Por eso es una postura ortodoxa que tenemos que tener en ese sentido nosotros, porque yo hace poco escuché también un predicador muy famoso diciendo que Jesucristo es como inferior al Padre, y eso no, no hermano, eso es una blasfemia. Jesucristo es igualdad, ¿no es cierto?, en divinidad. El Hijo posee la misma naturaleza, la misma esencia y eternidad que el Padre. No es que Dios tenga el más poder. Obviamente, Dios dota de una forma, ¿no es cierto?, en el ámbito eclesiástico. Por ejemplo, Dios Padre da don, Jesucristo da don y también el Espíritu Santo da don. Y todos lo sabemos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo da don, Jesucristo da los ministerios, ¿no es cierto?, y el Padre también da don. Pero en su esencia, ahora Jesucristo glorificado tiene, ¿no es cierto?, posee, anote ahí, la misma naturaleza, la misma esencia, ¿no es cierto?, que el Padre, o sea, son uno solo. Inferiormente, perdón, en inferioridad, cuando nosotros decimos que quizás hubo un sometimiento, que también, ¿no es cierto?, fue en lo humano, ¿ya? Ahora tenemos que entender que eso fue una herejía del arrianismo, ¿ya? El arrianismo fue el primer, se puede decir, testigo de Jehová, ¿no es cierto?, que dijo que Jesucristo es una criatura inferior o es un Dios menor, así literalmente lo dijo Arriano. Llegó tan fuerte, ¿no es cierto?, que vino uno y le tuvo que dar un palmetazo santo por la herejía que estaba hablando se puede decir, este arzobispo. Y Arriano, ¿no es cierto?, con urgencia salió este concilio de Nicea para poder, hermano, refutar esto, porque el Jesucristo que tenemos nosotros es un Cristo
glorificado, recuerde, y al estar glorificado, su esencia, su sustancia es la misma que Dios. Amén. ¿Está claro en eso también, no es cierto? Muy bien, mi Amén. pastor Fernando. Muy certera su respuesta. ¿Ya? Después vemos el Apocalipsis del 1 al 3, dice, bienaventurado el que lee. Y aquí es donde yo me adelanté un poquito delante. Y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Aquí el idealismo se cae, porque esto es para un tiempo que venía, o sea, un tiempo futuro. Entonces aquí, con este puro versículo, se cae el idealista. ¿Ya? Este versículo constituye la primera de las 7 bienaventuranzas del libro. Tiene una enorme importancia pastoral. La profecía bíblica no fue dada para producir ansiedad enfermiza, sino bendición espiritual. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando algunos le quitan, ¿no es cierto?, o minimizan esta carta, como diciendo, no, usted predique el Evangelio de San Juan, perdón, Marco, ¿no es cierto?, los sinópticos y también después el Evangelio de Juan o otra carta. No, esta es una carta meramente incluso sobre los primeros capítulos, que es bien pastoral. Por eso se nos enfatiza a nosotros que tenemos que predicar esta carta. ¿Por qué? Porque hay bienaventuranza. Por eso Jesucristo lo dijo, bienaventurado el que lee. Y eso lo dice en el versículo 3. Y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas, imagínense, vemos una bienaventuranza. ¿Y qué significa bienaventuranza? Yo sé que todos conocen. Mi pastor ahí, si alguien me quiere ayudar, ¿qué significa bienaventuranza? Súper conocido, se predica harto de esto, Amén. hermano. Amén. Dichoso, feliz. Muy bien. Eso significa dichoso, afortunado. Pongámoslo de esa parte, pongámoslo un poquito eh, de prosperidad. Eres un afortunado. Eso significa la palabra bienaventurado, dichoso, felices, bendecido. Aquellos que escuchan la palabra de esta profecía. Ahora, se distingue entre el que lee y los que oyen. Y aquí tenemos que hacer un stop para los que leen y los que oyen, no solamente para los que escuchan, sino el que lee. Cuando nosotros apropiamos, y en el original de esta palabra, cuando se lee, quiere decir cuando se absorbe, cuando se come, y los que oyen. Entonces, tiene que ser conjunto, los que leen y los que oyen. Una cosa es escucharla, ¿no es cierto? Y la otra, como siempre hemos dicho nosotros, una cosa es predicarla y no practicarla. Entonces aquí dice dos cosas, el que lee y los que oyen, probablemente reflejando la práctica de la lectura pública en la congregación. En la iglesia primitiva, un lector proclamaba el texto en la consagración, lo escuchaba. Esto revela el carácter eclesial del libro. Por eso Juan le escribe a estas 7 iglesias y se la envía al ángel para que pueda anunciar estas falsas prácticas, ya sea, por ejemplo, como falsa enseñanza, falsos maestros, para que ellos puedan, ¿no es cierto?, analizar y puedan ellos absorber esta palabra. Entonces, podemos ver claramente que es bienaventurado, número uno, el que la leyó y el que la puso por obra, quiso decir el apóstol Juan cuando Jesucristo emplea esta palabra. Por eso Apocalipsis no fue concedido como una obra para consumo privado aislado, sino como para edificación comunitaria. Sin embargo, la bendición no recae sobre el leor, el que lee, sino también el que guarda. Por eso Jesucristo dice, el que guarda las cosas que en ella escrito están. Este verbo implica obedecer en su etimología, atesorar, observar con fidelidad y obtener lo que se está escuchando. Por eso la profecía no produce sus frutos simplemente por ser estudiada, debe mover a vigilancia con fidelidad y perseverancia y santidad. La exégesis sin obediencia degenera un orgullo intelectual. Por eso, la razón es que en este tiempo que está cerca, aquí aparece nuevamente el lenguaje de eminencia y de un futuro. No se trata de negar la duración histórica entre la primera venida y la consumación, sino afirma que el calendario redentor ha entrado ya en una etapa final con Cristo. La historia ha ingresado en los últimos tiempos. La iglesia vive la expectativa del cumplimiento definitivo.
porque recuerde que estamos en el Apocalipsis entrando al 4. Por eso Jesús, ¿no es cierto?, cuando se lo revela, sobre todo en el versículo 1 al 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, al de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ahí podemos ver que claramente Juan le está hablando a la iglesia. Juan, en el momento, ¿no es cierto?, se puede decir, lo vamos a ver acá, en el modo de la interpretación, vemos el preterismo, perdón, vemos acá el historicismo, ¿ya? Que interpreta, ¿no es cierto?, el Apocalipsis como una descripción simbólica de toda la historia. No, perdón, me equivoqué, acá está. En el cumplimiento literal, en el idealismo. O sea, hubo un cumplimiento literal, específico, que fueron, ¿no es cierto?, hasta 7 iglesias de Asia Menor. Por eso aquí yo le puse en el aporte, destaca verdades espirituales profundas. O sea que ellos absorbieron estas realidades espirituales, pero ellos se equivocaron porque ellos pensaron que hasta ahí nomás era. Pero vemos claramente que esta situación, ¿no es cierto?, que Juan, cuando escribe, se dirige a las 7 iglesias, vemos claramente que Juan está hablando de algo que iba a suceder al futuro. Entonces vemos claramente que Apocalipsis del 1 al 3 nos da indicio que ya la carta es futurista. Amén. Queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí nomás la clase, porque después ya los vamos a meter de lleno a las iglesias y vamos a tocar, bueno, igual en un panorama bíblico las 7 iglesias, pero los vamos a meter de lleno al tema del simbolismo. Que nosotros también creemos, por ejemplo, que el sistema babilónico, la mayoría de todo, y yo sé que la mayoría de todo, yo lo creía así, creen que es la iglesia católica, ¿ya? Pero Babilonia representa un estado socioeconómico, político, social, ¿ya? Y lo vamos a ver desde una perspectiva bien, de verdad que yo le quiero pedirle, hermano, que tengamos una vista amplia para poder entender también un significado profundo en el tema del simbolismo, o cuando se habla, ¿no es cierto?, de ciertos nombres como Babilonia. Recuerde que Babilonia representa sistema político social, ¿ya? Es algo fundado como nación, ¿ya? No podemos atesorarlo, llevarlo meramente a que es la Iglesia Católica, la Gran Babilonia, algunos, porque igual es buena una interpretación así literal, pero también hay una, perdón, espiritual, pero también hay interpretaciones literal, que todo eso lo vamos a ver a futuro, ¿ya? Vamos a dejar la clase hasta aquí, hermano, ¿ya? Se supone, y vamos a abrir el diálogo si alguien quiere opinar algo, si está bien o piensa que a lo mejor hay otra interpretación, lo vamos a dejar hasta ahí, hermano, ¿ya? Porque hasta las 9:30 va a durar nuestra clase y la otra clase del día miércoles vamos a seguir con el Apocalipsis. Amén. Vamos el diálogo, voy a dejar de compartir acá. Mi hermano Samuel, Dios me lo bendiga. Mi hermano, Dios le bendiga. Mire, tengo una duda, no sé. Bueno, justo iba a pasar la enseñanza de las 7 iglesias y, bueno, usted había hablado de la postura de interpretativa, el pretinismo, ¿cierto? Y yo ¿Sí? me quedé dando vuelta cuando usted habló del historiacismo, ¿se llama? ¿Sí? Historiacismo. Ya, Historicismo, mi hermano. historicismo. Ya, Sí. historicismo. Ya, lo que pasa es que ahí me quedé como pensando es que posiblemente a lo mejor estas 7 iglesias, porque siempre se ha enseñado, no sé si estaría bien o estará mal, de un periodo de los tiempos apostólicos hasta el culmino de los tiempos, los periodos que ha pasado la iglesia. No sé si es tan así, y Sí, yo lo relacionaba muy con esta postura interpretativa, no sé si estoy mal, con el historicismo. No sé Lo que, si... sí, lo que pasa es que la tradición católica, mire, si nosotros igual tenemos un contexto histórico, ¿ya? En el tema de la profecía igual. Lo que pasa, la definición de ellos que interpretan el Apocalipsis como una descripción simbólica nomás, ¿ya? De toda la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta el fin. Por ejemplo, ellos ocupan el sello, las trompetas y las copas, eventos históricos y progresivos también. Sí, ellos también ocupan tiempo histórico y progresivo. Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos dicen que el papado, ¿no es cierto? Perdón, que esta iglesia, ellos lo identifican meramente como un simbolismo. Por eso le digo yo, el historicismo, ellos dicen el mismo tema de Babilonia, como lo ven como un simbolismo,
que es como la Iglesia Católica. ¿Y cuál es el problema de ellos? Que ellos, por ejemplo, no sé, pues tienen interpretación que cambian según la época igual. Ah, como no resultó en esta, vamos viendo más allá. Es como decir que los testigos de Jehová, dieron la fecha del rapto, no, pero vemos la malla. Porque ellos solamente simbolismo, a través de la historia la toman. También, ¿cuál es el problema de ellos? El censo histórico. ¿Me entienden? Nosotros igual somos futuristas. Ahora, obviamente, nosotros vemos los hechos históricos, el contexto histórico. Eso no quiere decir que sea historicismo. Obviamente hay símbolos, pero nosotros tenemos una perspectiva futurista, ¿ya? Simbólica. Recuérdense los 3 principios de hermenéutica. No sé si le entendió. Sí, sí, mi hermano. Sí. Es que justamente era sobre el periodo de las 7 iglesias nomás que me había entrado como esa duda, pero por lo demás, estoy claro que somos futuristas y todo eso. No, Sí, pero es que la iglesia, obviamente histórica, pues, si la iglesia es histórica, tiene un claro. contexto histórico, pero no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la carta, en el tema del simbolismo. No sé si Ok. me entiende. Sí, No, amén, amén. Sí, sí. sí, mi pastor, no sé si mi pastor Máximo me estaba hablando. ¿Está ahí mi pastor? Ya se tuvo que Hermano retirar, me dijo. Patricio. Mi pastor, dígame. Bueno, bueno, como usted, a ver un poquito el diálogo. Eh, bueno, usted hizo una pregunta bien importante, ¿por qué si debemos predicar nosotros el Apocalipsis? Bueno, el versículo 3 obviamente es claro, Sí, obviamente, porque el libro del Apocalipsis forma, hermano Patricio, parte de la Biblia. Entonces, obvio debemos predicarlo. ¿Por qué? Porque forma parte de la Biblia. Entonces, si forma parte de la Biblia, es considerada palabra de Dios y nosotros estamos llamados a predicar toda la palabra de Dios dentro del cristianismo. Entonces, es importante para mí porque presenta la victoria final de Dios, su justicia y la esperanza. Y exacto. obviamente el Apocalipsis nos apunta a la revelación de Jesucristo como Señor. Pero también, pero también, por ejemplo, el problema surge que algunos se enfocan solo en el miedo, otros se enfocan en las catástrofes, otros se enfocan en teorías con una cantidad de especulaciones. Intentan poner fechas, quieren identificar eventos de una manera reforzada o forzada. Mm, Entonces, qué es lo que sucede con eso? Que descuidan el mensaje central del Evangelio si está en la Biblia. exacto, Porque para mí, dentro de lo que uno puede entender, el mensaje esencial del Evangelio es la esperanza, independiente que sea el Apocalipsis. exacto. Entonces deberíamos predicarlo. Como usted nos hizo la pregunta a nosotros los pastores, sí, claro, deberíamos predicarlo por esa razón. Pero mi pastor, igual yo quiero dejar esto abierto al diálogo también, en el sentido de que, por ejemplo, igual nosotros como líderes, por ejemplo, usted, mi pastor Fernando, por ejemplo, que usted está a cargo de levantar predicadores, ¿no es cierto?, coordinadores, ver las capacidades. Y ahí entra el juego o el papel de cada, se puede decir, líder. Porque, por ejemplo, yo, obviamente lo que yo recomiendo, hay hermanos que predican y son buenos expositores, pero, por ejemplo, si no, desconocen el tema o la postura, es mejor también que no prediquen. ¿Me entiende? No es que me esté, es para que no, a ver, para que me entiendan bien, no es que me esté contradiciendo a lo que quiero decir. A lo que digo yo, que el Apocalipsis tenemos que predicarlo siempre y cuando tengamos una postura fundamental y radical, ¿no es cierto?, a la posición que dimos, futurista y también pretribulacionalista, para poder entender, ¿no es cierto?, primeramente nosotros y poder darlo a conocer también. Porque, por ejemplo, el problema que cae en algunos que predican mi pastor Fernando del Apocalipsis y empiezan a hablar de doctrina o este mismo tema del Papa o del 666. Entonces, yo también caí en un principio, ¿no es cierto?, en un problema de interpretación, viendo todo literalmente. Entonces, para mí,
en honor a la verdad y para mis pastores que van al día de mañana a levantar predicadores, si no sabe un hermano bien, por ejemplo, la postura, mejor que no la predique. Mejor que predique de vida, tome el Apocalipsis y hable de temas no doctrinales, sino de fundamento de la vida cristiana, que la iglesia había dejado su amor y que esta iglesia, ¿no es cierto?, menguó en la fe y que no, que sus obras eran malas. Entonces, que predique de eso, pero no de doctrina. No sé si me entiende el Exacto. punto. Sí, lo entiendo muy bien. Por eso vienen las teorías especulativas, ¿no? Entonces, sí, lo entiendo muy bien, lógicamente. Y está bien. Amén. Sí, muy bien. Lo mismo que a veces, es que lo que pasa es que como pastores nosotros no solamente predicamos, sino que también supervisamos la misma obra que se esté enseñando correctamente. Entonces, lo mismo que me pasó en una oportunidad que un hermano en un día de culto entregó un mensaje matrimonial muy mal enfocado. Entonces, por eso generalmente los pastores también recomendamos que hay temas que son específicos, que son pastorales dentro de una congregación. Exacto. Pero, Por ejemplo, pero lo entiendo muy bien. no, y muy buen punto, mi pastor, muy buen punto lo que usted tocó. ¿Por qué? Porque de hecho, es más, mire, yo quiero hacer una pregunta. Mi pastor Jaime, mi pastor, yo, a ver, aquí tengo, quiero ver mi pastor, ya, mire, tengo a mi pastor Patricio, mi pastor Fernando, mi pastor Jaime, mi pastor Josué, y ya, son 5 pastores los que tengo acá. Yo le hago esta pregunta. Sabemos que nosotros tenemos la inspiración del Espíritu Santo que nos entrega el mensaje, ¿no es cierto? Yo le hago esta pregunta a mis pastores más que nada. El tema, nosotros como, ustedes como pastores, ¿pueden entregar alguna temática a un hermano para que predique? Mi pastor Jaime, ¿qué piensa usted? ¿Usted como pastor le puede entregar una temática a un hermano o lo ve muy avasallador o de que está dejando como de lado el Espíritu Santo? Mi pastor Jaime está en hielo, se puso la foto. Mi pastor Josué. Sí, amén, amén. Mi pastor, mi pastor Jaime, la pregunta, ¿es malo que usted como pastor le pueda dar una temática a un hermano para que predique? Podría, yo creo que podría, en una opinión sana, podría pasar de las dos cosas. Puede ser que lo haga bien, como puede ser que lo haga mal, pero si conocemos a la persona, yo creo que la responsabilidad del pastor es que él debe preocuparse por compartir la doctrina, sobre todo aspectos fundamentales que son de salvación. El pastor tiene que discernir, el pastor tiene que colar, el pastor tiene que enseñar, es la labor de él, es la labor del ministro. Es lo que yo pienso, siervo así. Creo que el pastor debería ser el encargado de ello y si sabe que alguien no va a hacer mal, mejor el pastor frena a tiempo esas cosas. No, 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 sí, en eso lo entendemos, no. Mi pregunta es la siguiente, mi pastor Jaime. Nosotros, ustedes como pastor, ¿usted le puede entregar la temática a un hermano para que la predique? El tema, bueno, nosotros creemos que Dios es el que nos da Sí, a eso la quería yo. enseñanza. Claro, bueno, podemos nosotros tener las directrices de lo que es la doctrina, pero ya es el Espíritu el que tiene que darle el consejo de Dios, por supuesto, con la preparación adecuada y búsqueda del Señor. Exacto. ¿Y usted, mi pastor Josué, qué piensa de eso? ¿Un pastor le puede entregar una temática a un hermano para que predique? Mi hermano, hay cosas que cada uno debe entender bien, que nosotros somos totalmente dependientes del Espíritu Santo, ¿no? Pero si tenemos gente que está bajo nuestro liderazgo, nosotros ya, si hemos visto madurez, tienen toda la libertad y el Espíritu Santo nos da confirmación, ¿no? Pero no vamos a entregar, digamos, o vamos a dar la libertad para que pueda escoger cualquier tema y es allí donde muchas veces se originan las herejías. Pero si está bien crecido, saludable y sano en la doctrina, gloria a Dios, el Espíritu Santo guía. Amén. ¿Y usted, mi pastor Fernando, qué piensa sobre ese tema? ¿Un pastor le puede entregar una temática a un hermano para que predique? Eh, bueno, desde mi punto de vista,
el pastor debería preparar todo lo que es serie y temas generales como doctrinales y fundamentales, pero eh, ¿cómo se lo puedo explicar o cómo lo puedo exponer? Puede haber una persona que obviamente uno como pastor conozca que tienen madurez espiritual, que uno los conozca como pastor que lo ha formado, tienen conocimiento bíblico, que tengan unidad doctrinal obviamente con la iglesia, que el mensaje obviamente esté centrado en la Biblia, en la palabra. Y bueno, si voy, llevo mi pensamiento un poquito a lo que es la palabra del Señor en la iglesia primitiva, los líderes delegaban tareas y enseñanzas según los dones de cada persona. Y, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en el caso de Moisés? Recibió ayuda para enseñar y juzgar al pueblo a través de Jetro, pero un hombre maduro. ¿sí? Entonces los apóstoles también primero fueron formados y enviaban también a otros creyentes para que enseñaran, sirvieran, pero siempre bajo la supervisión también de ellos. Exacto. No sé si me puede explicar bien. No, sí, sí, se entiende. Mire, la Pero a pregunta ver, la pregunta suya, hermano fue, Patricio, va fue enfocada a que yo como, o como uno como pastor le puede delegar una temática específica a alguien que la entregue. Por exacto, ejemplo, en el caso mío, nosotros como misión, nosotros tenemos confraternidades, lo voy a poner de esta manera, tenemos confraternidades de juventud, confraternidades de Dorca, de varones voluntarios, etcétera, etcétera, a nivel de misión. Yo como pastor presidente delego a alguien que se prepare con un estudio específico, ya que se le dé a la juventud, a las dorcas o a los varones voluntarios, que son los varones casados. Pero cuando él prepara esa temática, me presenta a mí la temática para yo analizarlo, a la luz de la escritura, supervisarlo y le doy obviamente el visto bueno para que lo pueda entregar y ahí obviamente siempre lo aconsejo que él bajo la preparación, como decía nuestro pastor Jaime, y bajo la preparación espiritual y la guía del Espíritu Santo va a añadir la gracia al favor de todo eso. Esa es la manera, no sé si a eso se enfocaba usted. sí, muy bien. Lo que es que usted fue certero porque yo dije, ¿se puede dar una temática? Obviamente. Está en Sí, todo el derecho de un pastor y sobre todo yo lo recomiendo, por ejemplo, sobre todo a hermanitos que uno quiere poner a prueba. En el sentido, por ejemplo, hay pastores que esperan un año para que se suba a un altar. Bueno, yo no voy a entrar en discusión si se demora 6 meses, un año, 3 meses, no. Eso depende del fruto, depende de las cualidades o eso queda solamente bajo el criterio de cada pastor, ¿ya? Pero yo estoy hablando, por ejemplo, de un hermanito nuevo. Si está llegando, póngale que lleva 6 meses, que es lo típico que esperamos. Nosotros, para no cometer un error, porque el pastor está llamado a cuidar la grey, cuidamos el rebaño. los asuntos divinos de Dios. Y por ende, lo más factible es que un pastor pueda entregarle la temática al primer mensaje. El Espíritu Santo, obviamente, y no que hagamos en este juego y en el temor de que no, es que el Espíritu, no, el Espíritu Santo, mm, la palabra toda es inspirada por Dios y Dios va a respaldar cualquier tipo de palabra, incluso una temática que tenga como texto base cualquier versículo. Entonces, no tenga miedo a eso. Después viene lo que se llama la gracia y la unción del Espíritu Santo que fluye a través del predicador. Y eso es después. Entonces, nosotros como líderes o pastores que están acá, tienen toda la libertad de entregar una temática a alguien para que la pueda exponer. Porque una cosa es el aceite que está en el depositado en ese predicador para que entregue el mensaje con unción. Pero algunos confunden la unción como que le están pasando la unción. No sé si me entiende. Al decirle que no, que entregue, no. La temática es una cosa, la palabra es una cosa. Y la palabra nunca vuelve vacía. Entonces, yo creo lo ideal al modo de estudio que lo vamos a ver en la hermenéutica y en la homilética, ¿ya? Esto es parte completamente de la homilética. Los pastores tienen que cuidar el altar de Dios. Obviamente el altar somos nosotros, pero sabemos que hay que entregamos alimento. Y muy bien, mi pastor, si usted lo hace así, por ejemplo, para los eventos de jóvenes y se le entrega la temática, no, está súper bien. Sí, pero generalmente siempre lo hacemos así con los diferentes eventos de la misión, que son la confraternidad de Dorca, Varón, etcétera, como se lo expliqué, pero obviamente uno le da la responsabilidad a alguien que ha podido formar y sabe que no, como decimos nosotros los chilenos, no va a arrancar por los tarros. Claro.
No, ¿Me ahora, entiendes? claro, Entonces todo va detrás de una preparación y también de un conocimiento de la oveja. Ahora nosotros, si lo miramos de una forma natural, el pastor es el que vela por la oveja, qué alimento está recibiendo y cuida exacto, de que si no recibe un mal alimento, la ovejita se puede enfermar. Entonces nosotros los pastores tenemos también todo ese cuidado y la responsabilidad que le entregamos el pasto para que le dé a la oveja. exacto, exacto. No, y todo esto pasa por el discernimiento también de cada líder también. Pues muy bien, mi pastor Fernando, porque esto igual después queda una responsabilidad ya de la madurez de cada expositor de la palabra, pues entonces ahí ya con toda libertad. Pero es más, aún así, es responsable el pastor de que en todas las prédicas de todos los hermanos. Por ejemplo, yo tuve un Súper. problema con un cierto pastor, hermano, porque se encerraba siempre en la oficina, literalmente, siempre en la oficina. Y después se ponía a predicar que los perros tenían alma y que un poquito más necesitaban ser predicados también porque tenían alma. O sea, a ese punto. Entonces ahí vemos de repente los pastores que son tan fatalistas y no tienen esa identidad y discernimiento para decir, no, pues yo tengo que estar en los mensajes, porque nosotros los pastores son los que tienen que velar por la grey. Sí, de hecho cuando Pablo, después de haber formado a Timoteo, le dice que tenía que predicar la palabra y que lo que había oído de él tenía que predicar. De él, de él tenía que predicar. Amén, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, mis pastores? Claro, ¿qué bien el tema del Apocalipsis, ¿no es cierto? La interpretación, la postura que creemos nosotros como pentecostal y evangélico. Todo bien. Amén. Mi hermano Samuel, ¿alguna pregunta? Que lo veo ahí. No, no, Ah, no, mi tenía hermano. una duda de unos términos que usted usa, a veces que no lo entiendo, si me lo puede después mandar, no sé, No, pero dígamelo, ¿cuál? porque A lo son mejor unos términos que, a ver, yo lo anoté, ¿dónde lo anoté? Ah, mi hermano Sebastián, que lo veo ahí por mientras busca a mi hermano Samuel. es que usted de unos términos, por ejemplo, no sé, no tiene nada que ver con la enseñanza, sí, pero por ejemplo, los compendios, la patrística, los magisterios, términos que no los conozco, yo no, Ya, el como lo he compendio. usado. Ya, el Mm. compendio es cuando nosotros resumimos algún tema. Veamos de la postura de la misma que estamos hablando, la temática. Ahí en la temática general es exhaustiva. Cuando queremos dar a conocer, depende del estudio de una hora. Entonces, ¿qué yo hago? Tomo esa temática y hago un compendio, las chicos. Hago un desarrollo más pequeño. Eso es el compendio. El magisterio es cuando, por ejemplo, la iglesia primitiva, esto se ve bien en el término sobre de la sola escritura. Por ejemplo, nosotros somos solo escritura, pero ellos creen en declaraciones de fe que hacen los arzobispos y los obispos, sobre todo en la iglesia católica. Y ese es un magisterio. Y ellos forman o formalizan, ¿no es cierto? Se puede decir declaraciones de fe. Entonces, eso es un magisterio de los católicos, puede ser, hay magisterios también, ¿no es cierto? También hay magisterios evangélicos. Entonces, tenemos que entender cuando yo me refería a ese término que de la sola escritura, que nosotros no creemos a los magisterios, ¿no es cierto? O sea, creemos que existen los magisterios, creemos que también existen, ¿no es cierto?, la sola escritura, pero nosotros somos solamente solo escritura. En cambio, los católicos son de magisterio, ¿y el otro cuál es? Si alguien me puede ayudar. Ellos también creen en la sola escritura, también, según ellos. Y el otro es, ay, se me olvidó. Las tradiciones, La tradición, ahí está mi pastor Josué, muchas gracias por soplarme. Ellos se seguían por eso, por tradiciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tradición está al nivel de la Biblia, o el magisterio también está al nivel de la Biblia. Por eso decimos nosotros, hermanos Samuel, que somos solo escritura. Aquí no importa los dogmas de un magisterio, ¿ya? No importan, porque la palabra a nosotros lo que nos importa es la palabra. A mí no me importa lo que el magisterio pueda sacar, ¿no es cierto?, en sus declaraciones de fe, sino porque yo creo que está ya declarado, lo se puede decir, la doctrina en la Biblia, ¿ya? A eso yo me refería. ¿Y lo otro, cuál era la otra palabra, mi hermano Samuel? La patrística, Ah, ya, patrística. la patrística. Está, bueno, el último apóstol fue Juan, ¿ya? Y después del año 100 se puede decir, literalmente hablemos de ese año, desde el año 100 al año 300 hubieron obispos, ¿ya?
en Alejandría, ¿no es cierto?, que es la parte norte de África, en Parroma también habían obispos. Bueno, ellos escribieron mucha literatura histórica eclesiástica, también doctrina. Entonces, a ellos se les llama la patrística, ¿ya? Que son como los padres de las doctrinas, se puede decir. En cambio, pero nosotros tampoco no, y esto es un consejo, hermano Samuel, y para todos, nosotros no descansamos en lo histórico de la patrística. Nosotros somos solo escritura. Obviamente la patrística vino a definir, por ejemplo, sí, como Agustín de Hipona, la Trinidad, Justino Mártir, ¿no es cierto? Orígenes, Ireneo de León, que ellos fueron entre el año 100 al año 300 hasta el año 500, que a ellos se le llama la patrística. Obviamente formularon doctrina como la Trinidad, ¿no es cierto? Eh, pero también tuvieron dogmas que están fuera para nosotros de la línea pentecostal y evangélica, no son muy creíbles o que creyeron a otras cosas también. Entonces eso significa la patrística. Los obispos entre el año, póngale 100 al año 500, o al año 300, 400 con Constantino. A esos padres, a esos hombres, Tertuliano también, Irenos de León, Orígenes, a todo eso. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta, queridos hermanos? Y yo, hermano Patricio, Mi hermana Paula. sí, estaba estoy viendo aquí lo de la revelación que dijo usted, y es la manifestación o comunicación de una verdad oculta, secreta, y como dijo usted, quitar el velo. Entonces, Amén. ahora quede clarita. Quitar Ya. el Y lo velo. otro, que cuando dijo la pregunta de si Jesús era menor que el Padre, que algunos pensaban que si era menor, ¿no será porque en Juan 14:28 dice que el Padre es mayor que yo? Lo chivo, lo vuelvo a repetir. Porque Cuando por lo Jesucristo. humano, porque estaba ahí en el cuerpo humano. Exacto. No, tampoco, mi hermana Paula, tampoco fue que haya sido menor. Lo que pasa es que la escritura No, no, dice no, que sí, pero ¿no será que de ahí ellos se se tomaron? toman. Ah, claro, sí, sí, muy bien, sí, Claro, muy bien. Lo que sí, pasa, hermana Paula, Jesucristo siempre estuvo la plenitud de lo divino en Cristo, pero dice la escritura que él se despojó. Y al claro, no, sí, despojarse de sí, algo es sí. porque lo tuvo. No sé si me entiende. De hecho, Sí, en la eternidad Jesús siempre, antes de que Dios le prepare, estuvo en la eternidad con Dios. Entonces, su esencia siempre estuvo, pero tuvo que despojarse de cierto, limitarse a ciertas cosas. Pero él siempre, por eso decimos que fue 100% hombre y hombre, cien sí, por sí. ciento Dios. Pero no podemos llegar, ahora obviamente, nosotros no podemos decir, no, de hecho, ahora hay literalmente enseñan algunos que Jesucristo ahora es menor y que abajo sigue el Espíritu Santo. Entonces tiene la misma esencia, la misma naturaleza. Es un solo Dios, Sí, trabajando en amén. diferentes formas. Es un solo Dios. Y al decir, ¿no es cierto?, que Jesucristo es menor, inmediatamente están diciendo que no es trinitario. Se pierde la Trinidad. Amén. Claro, amén. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estamos ya listos. No sé si estuvo bien, se explicó bien el tema del Apocalipsis, hermano, para que después toquemos los simbolismos, todo bien, quedó todo bien claro. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a dejar hasta aquí las clases. Ya el otro lunes empezamos con las presentaciones, queridos hermanos. Gloria al Señor. Ahí que Dios, amén, van a tocar los hermanos. Mi hermano Sebastián, que lo veo que está ahí, mi profesor. ¿Todo bien, mi hermano Sebastián? Amén, mi hermano amado, todo bien, excelente, todo muy clarito, hermano. Amén, mi hermano Sebastián. El viernes ya lo estamos viendo, para el viernes. Amén. Ya, queridos pastores, vamos a dejar de grabar inmediatamente.